Si tienes tu Biblia ya abierta, te pido que vayas conmigo al libro de los Hechos. Si llegas a Mateo, adelanta unos libros más porque está justo después del libro de los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, e inmediatamente encontrarás el libro de los Hechos. Ve conmigo a un poquito más después de la mitad, al capítulo 19 del libro de los Hechos. Y ubícate en el versículo 1 y en el versículo 2 de este capítulo 19. Cuando ya lo tengas, me dices un fuerte amén, por favor, para que lo podamos escuchar aún allá en los campus. Hechos 19, 1, 2. Va a estar proyectado en pantalla, pero como siempre te animamos, abre tu Biblia para que puedas tomar apuntes si lo deseas. Observa lo que dice Lucas, que es el narrador o el escritor que está viendo y observando todo en ese momento. Dice Lucas, versículo 1. Mientras Apolos, así se llamaba una persona, Apolos estaba en Corinto, en la ciudad de Corinto, Pablo, dice Lucas, recorrió las regiones del interior y llegó a la ciudad de Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. Observa la pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 2. Pablo le dice a estos discípulos: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? La respuesta que Pablo recibió fue no. Eso contestaron los discípulos. Y observa lo que agregaron después de la respuesta que dieron. Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Te imaginas ese escenario? Tal vez tú nunca habías leído esa porción de las Escrituras y para ti sea una sorpresa. Cualquiera que sea el caso, permíteme darte un breve contexto para que comprendamos mejor lo que acabamos de leer. El apóstol San Pablo se encuentra en su tercer y último viaje misionero. El primer viaje fue más corto, nada más a la isla de Chipre. El segundo viaje fue un poco más largo, la parte sur de Asia Menor. Y el tercer viaje fue el más largo de todos, cuando incluyó Macedonia, incluyó Grecia, incluyó Atenas, y fue el más largo de todos los 3 viajes que Pablo hizo. Pablo está en el tercer viaje misionero, que tú lo puedes leer en el capítulo 18 y 19 de Hechos. Y Pablo llega a una ciudad llamada Éfeso, que hasta el día de ahora está, por cierto. Su amigo se quedó en Corinto, llamado Apolos, pero Pablo llega a Éfeso. Y esta es la región, o esta ciudad pertenece a una región llamada Asia Menor. Ya no se le conoce como Asia Menor, la Biblia le llama Asia Menor, pero es todo el territorio del país de Turquía que tú y yo conocemos actualmente, y específicamente en la ciudad de Estambul. Es interesante porque cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, Pablo encuentra a unos discípulos, no sabemos cuántos en total, aproximadamente eran 12 personas. Y Pablo le dice a estos discípulos: cuando ustedes creyeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le responden: ni siquiera habíamos escuchado que existía el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede haber un discípulo que no tenga el Espíritu Santo? ¿Cómo puede haber un creyente que no posea el Espíritu Santo? Es interesante, pero aquí los tenemos frente a nosotros. Cuando tú sigues leyendo el versículo siguiente, el versículo 3, 4 y 5, tú descubres la razón por la que estos discípulos no habían recibido al Espíritu Santo. Cuando Pablo les dice: bueno, y entonces, ¿bajo quién fueron bautizados ustedes? La respuesta fue: fuimos bautizados bajo Juan el Bautista. Las enseñanzas de Juan el Bautista son las que hemos creído y nos bautizamos con el bautismo de Juan. Y Pablo dice: ahí está el punto. Ustedes conocen a Juan, pero ustedes no conocen la gracia de Jesús. Y lo que Pablo hizo fue inmediatamente predicarles el evangelio a estos discípulos. Cuando ellos lo creyeron, los bautizó e inmediatamente, dice Lucas, les impuso las manos y vino el Espíritu Santo sobre aquellos discípulos, y finalmente se cerró el ciclo que debió de haber sucedido cuando ellos creyeron previamente. De esta situación podemos aprender varias cosas antes de entrar de lleno al mensaje. Número 1, tú puedes participar de una iglesia sin tener el Espíritu Santo. Muchas personas pueden ir a cualquier iglesia, si lo quieres mencionar por nombre o por religión, pero no tienes verdaderamente al Espíritu Santo en tu corazón.
Tú puedes formar parte de la membresía de una iglesia, pero nunca haber tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Es más, tú puedes creer que realmente eres seguidor de Jesús, pero si tú no tienes al Espíritu Santo en tu vida, tengo que informarte que entonces tú no conoces la verdadera gracia de Dios y no has experimentado el nuevo nacimiento. ¿Por qué lo afirmo de esa manera? Porque una de las primeras evidencias de que una persona es salva es que el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Y hay un cambio, tiene que haber un cambio, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante. Estos creyentes no habían experimentado al Espíritu Santo. Por lo tanto, no conocían la gracia salvadora de Jesús. Cuando Pablo les presenta esa gracia, ellos la creen, ellos se bautizan y inmediatamente el Espíritu Santo viene sobre sus vidas. Muchas personas pueden oír del Espíritu Santo o muchas personas pueden leer del Espíritu Santo, pero eso no significa que esas personas realmente tengan el Espíritu Santo. Y es interesante porque cuando tú lees el libro de los Hechos, vas a encontrar una situación en donde el apóstol Pablo estaba predicando en un lugar y encontró a un hombre, a un mago que hacía malabares y hacía cosas misteriosas. Y cuando vio que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, este hombre le dice a Pablo: Pablo, véndeme lo que tú tienes. Quiero comprártelo, ponle una cantidad. Quiero echar fuera demonios como tú lo haces. Quiero tener la autoridad del Espíritu Santo que tú tienes. Y me impacta porque el apóstol San Pablo le dice: ¿cómo que me pides que te venda esto? Tú no eres salvo, tú no conoces al Señor. Y lo reprendió en el nombre de Jesús, que el pobre terminó mal, porque todos los demonios que se habían salido de otras personas vinieron sobre su vida. Personas así podemos encontrar en diferentes momentos, lugares y circunstancias, y quiero que lo sepas, aún dentro de las iglesias. Entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida de las personas? ¿Cómo podemos estar seguros que el Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, realmente puede hacer morada en nuestros corazones? ¿Qué evidencia hay de ello? Hay 7 evidencias de las muchas que podemos encontrar, pero nos vamos a limitar a 7 y te quiero pedir que por favor me acompañes a verlas cada una de ellas. Evidencia número 1. O función número 1 del Espíritu Santo en la vida de las personas. Obsérvalo conmigo en pantalla. El Espíritu Santo convence. ¿Convence de qué, Pastor Eric? A continuación lo vas a descubrir. Jesús, hablando acerca del papel del Espíritu Santo, cuando todavía estaba en la tierra, todavía no había ido a la cruz. Jesús le dice a sus discípulos, hablando y enseñando del Espíritu Santo, versículo 8 del capítulo 16. Y cuando venga el Paracletos, cuando venga el Espíritu Santo, le dice Jesús a sus discípulos, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de 3 cosas. Obsérvalo y subráyalo en tu Biblia, por favor. Jesús fue claro en decir cuál era el papel del Espíritu Santo. Primer papel, el Espíritu va a convencer a las personas de pecado. Segundo, el Espíritu va a convencer a las personas de justicia. Tercero, el Espíritu va a convencer a las personas de juicio. Y es interesante, observa por favor, pecado, justicia y juicio. El convencimiento al que se refiere aquí el pasaje no es simplemente sentir vergüenza por el pecado, no es simplemente sentirse mal o sentirse incómodo por el pecado, sino que el papel del Espíritu Santo es traer a la persona ese convencimiento que ha pecado. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace en las personas cuando escuchan el Evangelio? Traer la conciencia de pecado. Yo como pastor o como servidor del Señor, yo no necesito sacar una lista de todos los pecados habidos y por haber que tú puedas haber cometido. Quiero que sepas algo, ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es el trabajo de un pastor. No tiene que andar un pastor detrás de las personas como que fuese la Gestapo o como que fuese detectivo privado. Ese es el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción de pecado a la persona. Es el Espíritu Santo el que le dice a la persona: has pecado, has hecho lo que no debías, has ido donde no debías, has hablado lo que no debías y por lo tanto de esa manera has ofendido a Dios. Toda persona sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tú no necesitas venir a una iglesia para saber lo que es correcto.
Tú no necesitas que alguien te enseñe la Biblia para saber lo que es correcto o incorrecto. Hay algo en tu corazón y tu interior que es manejado por el Espíritu Santo que te dice cuando tú estás haciendo algo correcto o algo incorrecto. Y eso es la conciencia que Dios ha puesto en ti. Toda persona sabe lo que es correcto y toda persona sabe lo que es incorrecto. Y el Espíritu Santo trabaja en la conciencia de la persona para recordar lo que es el pecado y cómo ha ofendido a Dios. Lo segundo que hace el Espíritu Santo, de acuerdo a Jesús, es traer justicia. ¿Qué significa traer justicia, Pastor Eric? Significa lo siguiente, que el Espíritu Santo te dice que tus actos van a tener repercusiones. Tus actos, sabes tú en lo profundo de tu corazón que tus acciones van a traer repercusiones. Las personas que no conocen a Cristo, que no conocen el Evangelio, le llaman a esto karma. La Biblia no habla de karma. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si siembra de la carne va a segar corrupción. Si siembra del Espíritu va a segar vida eterna. Y luego dice Pablo en Gálatas, no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. El Espíritu Santo le dice a las personas, por lo que has hecho, habrán repercusiones. Por lo que has hecho, hay consecuencias. Y lo hemos dicho muchas veces a través de los años. Las personas vienen arrepentidas ante Dios y creen que el arrepentimiento les va a quitar las repercusiones o las consecuencias. Momento. Dios te perdona el pecado porque Él lo ha prometido. Pero las consecuencias y las repercusiones las vas a experimentar. Y no confundas el perdón de Dios con las repercusiones o el pago de tus acciones. Y no metas a Dios en esto. Dios es bueno y te perdona. Pero la única manera en que tú puedes aprender la lección es cuando las experiencias vienen a tu vida y las repercusiones y las consecuencias te golpean. De esa manera puedes aprender a no volver a hacerlo. El Espíritu Santo te dice, has pecado. El Espíritu Santo te convence que tus acciones traen repercusión y que eso es justicia, eso es un Dios justo. Y al final Jesús dijo, el Espíritu Santo va a traer juicio. ¿Y de qué está hablando Jesús? Está hablando del juicio venidero que va a venir sobre la humanidad. Toda persona sabe que tarde o temprano vendrá un juicio por sus acciones. Absolutamente todos. Sin haber oído el Evangelio, sin haber escuchado la palabra de Dios, toda persona sabe que hay un juicio que vendrá. El Espíritu Santo es el que habla al corazón de las personas y es el que trae convencimiento. Y es interesante porque la palabra que se utiliza acá cuando Jesús dice convence, no se refiere a sentirse mal, no se refiere a sentir como una melancolía por haberse portado mal, sino que el Espíritu Santo convence a la persona de lo malo que ha hecho y es como un papel de fiscal que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Yo quiero preguntarte, por favor no levante las manos, pero si somos honestos tú y yo, honestos y transparentes, cuando hemos pecado, cuando hemos ofendido a Dios, cuando hemos fallado, viene ese golpe espiritual a nuestra vida. Y el Espíritu Santo comienza a alertarte y tu corazón comienza a acelerarse y tu flujo sanguíneo y todo tu ser y todas las alarmas se prenden y no vayas y no digas y no participes y vete. El Espíritu Santo te alerta. Y la Biblia dice que el Señor da salidas, una llamada telefónica, una situación, algo. El Señor lo presenta, el Señor te da opciones para salir. Pero cuando el ser humano, cuando el hombre o la mujer decide acelerar en lugar de frenar, es cuando el Espíritu Santo te da cierto albedrío y ahora es responsabilidad tuya si tú quieres cometerlo o no. Tú te recuerdas de José, ¿verdad? La mayoría de nosotros le contamos esa historia a nuestros hijos. Bueno, tú sabes algo interesante, cuando los judíos hablan acerca de José, lo cantan. Ellos la mayor parte de cosas las cantan, es parte de su naturaleza judía, de su idiosincrasia judía.
Cuando ellos llegan al punto en la vida de José, en donde José es tentado por la esposa de Potifar, ellos suben un tono de voz. Cuando están cantando esa porción exactamente, ellos suben un tono de voz. Y ellos lo identifican porque cuando en el hebreo se lee que José batalló para negarse ante la esposa de Potifar, no creas que simplemente José se fue corriendo como que nada, sino que lo que se entiende ahí es que la esposa de Potifar era atractiva aún para José. Pero él prefirió voluntariamente salir corriendo en lugar de quedarse y pecar con ella. Dicho de otra manera, aunque José tuvo la opción de pecar, él decidió no pecar. ¿Ves la diferencia? Él tuvo la oportunidad, pero decidió no hacerlo. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas. Los convence de pecado, los convence de juicio y los convence de justicia. Yo te pregunto, ¿has sentido tú eso en tu corazón? Porque quiero que sepas algo. Si tú ya no sientes la exhortación del Espíritu Santo en tu vida, significa que algo no está bien. Si tú eres de los creyentes que peca y no pasa absolutamente nada, entonces yo dudaría o que tu conciencia ya está completamente cicatrizada o que no has conocido la gracia de Dios. Porque aunque hayas pecado, tiene que haber un arrepentimiento en tu vida si realmente has conocido la gracia de Dios. Y tiene que haber un deseo de no volver a ofender a Dios y entrar en un proceso de restauración espiritual. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y tú sabes algo, me alegra que como pastor no es ese mi papel. Mi papel no es comenzar a señalar situaciones o comenzar a señalar pecados. Ese no es el papel de un pastor o de un evangelista. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, convencer a las personas. No es por la elocuencia de una persona, no es por las palabras de una persona que las personas se convierten. Es porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado a sus vidas. Y es por eso que en cada domingo le pedimos al Espíritu Santo que traiga esa convicción en las personas que escuchen o que nos acompañan a través de internet. Una persona hace un par de semanas dijo: yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Y le dio seguimiento a tu iglesia aún a través del internet. ¿Quién hace eso? El poder del Espíritu Santo. No lo hace una persona, no lo hace un evangelista o un misionero. Lo hace el poder del Espíritu Santo. Lo hace solamente el Señor. Dale un fuerte aplauso a Él, iglesia. El Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Número 2, el Espíritu Santo, el Paracletos, transforma a las personas. Observa cómo va en orden esto. Me encanta que Dios es un Dios de orden. Me fascina. Primero, el Espíritu Santo te dice: has pecado. Vienen consecuencias y hay un juicio final. ¿Qué vas a hacer al respecto? Si la persona decide abrir su corazón, entra la segunda etapa, transformación. Si la persona decide cerrar su corazón, el Espíritu Santo le da carta verde para que tenga libre albedrío y la persona es responsable sobre sus propias acciones. Observa 2 Corintios 3:18, me encanta este pasaje. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, dice Pablo, la gloria del Señor, ¿qué somos, iglesia? Dilo fuerte. Una vez más. La última. ¿Y por qué no se te nota? Somos transformados. Pero ¿qué cuesta, verdad, iglesia? ¿Qué cuesta? Y si no, pregúntale a los hermanos de estacionamiento. Ellos son los primeros que reciben la carne de cañón. ¿Y dónde están? En fin, detalles, ¿no? Pablo dice: los que hemos sido convencidos de pecado, somos transformados por el Espíritu. Y observa la parte final del pasaje. Y esto va de gloria en gloria a la misma imagen ¿de quién? De Cristo. Y observa lo que viene después de la coma. Observa quién es el agente que hace esa transformación. ¿Cómo? ¿Por quién, iglesia? El Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Pablo dice: el Espíritu Santo nos transforma.
El Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. El Espíritu Santo trabaja en nuestro carácter. Es que yo tengo un carácter de la patada. Sí, pero eso era antes de conocer a Cristo. Ahora, ¿cuál es el cambio? No, yo sigo siendo igual. Entonces no estás siendo transformado por el Espíritu Santo. Es que esa es la realidad que yo quiero que tú entiendas, amada iglesia. Si realmente el Espíritu Santo está en nuestros corazones, tiene que haber transformación. Muchas veces los pastores y las iglesias nos dejamos llevar por cuán alto saltan las personas porque están llenas del Espíritu. No saltes tan alto, mejor camina derecho. No saltes tanto y no des vueltas como trompo, camina derecho. En tus finanzas, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, con tus compañeros, con tus clientes, en tus trabajos, en público, en privado, cuando la gente te ve, cuando la gente no te ve, cuando la gente te conoce, cuando la gente no te conoce, cuando andes de viaje, cuando estés débil, cuando estés fuerte, cuando estés alegre, cuando estés contento, cuando estés triste. Camina derecho y vas a ser una persona llena del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, somos transformados por el Espíritu. Pero ¿qué cuesta ser transformados por el Espíritu? ¿No es cierto, iglesia? Y sabes que esa es la otra serie que vamos a estar compartiendo a partir de junio. La batalla entre la carne y el Espíritu en la vida del creyente. Romanos 6, 7 y 8. No te la pierdas. Estoy emocionado ya preparando esos mensajes. Pablo dice, toda persona que tiene el Espíritu Santo en su vida tiene que ser transformado. Y transformado a la imagen de ¿quién, iglesia? ¿Quién es el molde? Cristo. Por favor, no me pongas ahí a mí porque vas a quedar igual mal que peor que yo. El molde es Cristo y la obra el Espíritu Santo. Somos transformados, somos moldeados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Y tú sabes cómo le llama la Biblia a este proceso? Apréndelo, por favor. Santificación. Ese es el proceso al cual la Biblia le llama santificación. ¿Qué significa ser santificado? Que Dios te toma del mundo y te saca para su evangelio, y ahora Dios no quiere compartirte, no quiere usarte y no quiere que tu mente, pensamientos, tiempo, acciones y vocación y deseos sean para el mundo, sino que Dios dice, ahora quiero que sean solo para mí. Y si tú dices, ay pastor, ¿qué Dios tan celoso? Pues sí, apréndelo de entrada, es celoso. Lo primero que le dijo Dios a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto fue, Moisés, aclárale algo al pueblo, dile, Jehová es celoso y no los quiere compartir con dioses paganos. Díselo, Moisés. Esa verdad nos cuesta entenderla como cristianos, porque queremos jugar del lado del evangelio, pero queremos jugar con el lado de la cervecita el fin de semana. Queremos jugar del lado de Cristo y queremos jugar con otro tipo de situaciones que tú ya sabes a qué me refiero. El Señor dice, no, conmigo no es a medias tintas. Yo soy celoso y lo que es de mi propiedad no lo comparto con nada ni con nadie. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Eso es santidad. Eso es santidad. Antes la santidad era fingir, vestirse, caminar y hablar. No, la santidad tiene que ver con otra cosa. La transformación la hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Me encanta porque cuando la Biblia utiliza la palabra santificación, o mejor dicho, transformación, está hablando de cambiar por completo la mente de la persona. Está hablando de cambiar por completo sus acciones. Es decir, no es que es parecido o similar, sino que es una nueva persona la que el Espíritu Santo hace. Y te digo algo, y te lo digo con mucha propiedad por los años de experiencia en nuestro centro de consejería que próximamente se va a reactivar. A veces se tiene la idea que los terapeutas, psicólogos, cristianos o seculares cambian a las personas. En más de alguna ocasión hay personas que bromeando me han dicho, vengo a que me cambie. No, es que nadie te puede cambiar. Nadie, absolutamente ningún terapeuta, ningún profesional de la salud mental puede cambiar a otra persona. Ese es uno de los principios fundamentales de la consejería cristiana. Si la persona que está recibiendo la ayuda no desea cambiar, entonces nada puede hacer que cambie, excepto el Espíritu Santo de Dios en su vida.
He tenido situaciones en donde parejas me han dicho, esposos o esposas, pero mucho más esposos, yo no quiero cambiar, soy así y aquí estoy. Y recuerdo el caso de una pareja muy linda de nuestra congregación aquí en el campus del Cajón. El esposo venía con una cara de no me hable, que si me acerco me muerde. Y en ese entonces tu servidor salía al lobby más y saludaba, etcétera, etcétera. Y siempre lo veía con una cara un poquito más larga. ¿Tú sabes qué? Poco a poco comenzó el Espíritu Santo a trabajar en su corazón. Poco a poco. Ahora esa persona es un servidor de nuestra iglesia, dulce como tú no te imaginas. Dios restauró su matrimonio, restauró su vida, restauró su hogar y ahora están sirviéndole al Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Eso es transformación, iglesia. Eso es transformación. ¿La hace un pastor? No. ¿La hace un terapeuta? Menos. ¿Quién es el único que puede transformar el corazón de las personas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede cambiar los pensamientos, las intenciones, puede cambiar mi historia, mis frustraciones, mis complejos, mis inferioridades. Todo eso lo puede cambiar el Espíritu Santo y presentar a una nueva persona completamente renovada y restaurada por el poder del Evangelio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia y te lo demuestro. Observa lo que dice la palabra del Señor. Porque todos los que están en Cristo, ¿qué dice, iglesia? Dilo fuerte. Una vez más, dilo fuerte. Nueva criatura es. Las cosas viejas, tus problemas de drogadicción, tus problemas de alcoholismo, tus maltratos, tus ofensas, tus groserías, tu vocabulario, tus viejas amistades, tus viejos contactos de teléfono, tu compadre, todo eso es viejo y pasado. Pero ahora que estás en Cristo, eres nueva criatura. Eres nueva persona. Tu lenguaje es diferente. Ya no reaccionas igual que antes. Ya no ofendes, ya no gritas, ya no te desesperas, ya no eres tan irritable como antes. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está en tu corazón. ¿Eso significa, pastor, que voy a dejar de sentir deseo de gritar? No, lo vas a sentir aún más. Pero cuando lo sientas, Espíritu Santo, muérdeme la lengua, muérdeme la lengua. Espíritu Santo, quiero explotar. Pero el Espíritu Santo toma control. Y te doy un consejo. Dile al Señor, Señor, o mandas a llamar a mi esposo o te lo mando. No te creas, no le digas eso al Señor, te lo va a cumplir. Pero dile al Espíritu Santo, estoy molesta con mi esposo. Espíritu Santo, estoy molesta con mi esposa. Estoy molesto con ella. Pero no quiero decir nada que la ofenda y no quiero hacer nada que la hiera. Así es que me voy a dar una vueltecita por la cuadra. Espíritu Santo, toma control de mis emociones. Espíritu Santo, toma control de mis pensamientos. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, voy a entrar a casa y quiero que mi esposa te vea a ti, Espíritu Santo. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estamos más tranquilos? ¿Estamos más calmados? Sí, ok, vamos a retomar el tema en otro momento, en otra circunstancia. Continuemos con la vida familiar. Eso es una persona llena del Espíritu Santo, que permite que el Espíritu tome control de tus emociones y de tus acciones. Quiero recordarte lo siguiente, lo verás en pantalla, pero te pido que no lo olvides. Únicamente el Espíritu Santo puede transformar profundamente a las personas, porque no efectúa el Espíritu Santo un cambio temporal o superficial en la vida de las personas, sino que el Espíritu Santo hace una completamente nueva creación, una nueva naturaleza en cada persona. ¿Quién puede romper los lazos del homosexualismo? El Espíritu Santo. ¿Quién puede romper las ataduras del lesbianismo? El Espíritu Santo. ¿Quién puede romper las ataduras de la promiscuidad, de la pornografía, de la drogadicción? El Espíritu Santo. Él puede romperlas, si la persona que las experimenta se lo permite. Porque no hay ningún ejemplo en esta Biblia, ni en la tuya, en donde el Espíritu Santo haya obligado a alguien a hacer algo. Te reto a que lo busques y nos vemos el próximo domingo. Amén, dice la hermana. Gloria al Señor. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo sella. Observa el orden que lleva el Señor. ¿Te das cuenta que Dios es un Dios de orden, iglesia? ¿Te das cuenta que Dios es un Dios de orden en lo que hace?
Primero convence a los pecadores, luego los transforma en una nueva criatura, como hizo contigo y conmigo. Y luego los sella. Observa lo que dice el versículo 22 de 2 de Corintios 1. Observa el pasaje. El cual, dice el apóstol Pablo, siempre escribiéndole a la iglesia de Corinto, el cual nos ha sellado. Esa palabra la tienes que subrayar en tu Biblia, por favor. Y no solamente nos ha sellado, observa lo que viene con la I, que es un aditivo, es un complemento. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dos cosas dice el pasaje que el Señor hace. Número 1, nos sella, y número 2, nos da las arras del Espíritu. Observa conmigo esto y espero que te emocione como a tu servidor lo hace. El sello del Paracletos indica propiedad. Cuando Pablo dice que nos ha sellado, el término griego utilizado ahí es el sello que se ponía para las cosas que se compraban. De tal manera que lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que cuando nosotros somos sellados por el Espíritu, lo que básicamente está sucediendo en tu vida y en la mía es que el Padre reclama propiedad sobre nosotros. ¿No te parece increíble eso? A mí me parece fenomenal. Eric Saldaña ya no le pertenece a Satanás, ni a las tinieblas, ni al pecado. Eric Saldaña le pertenece a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Eso es lo que dice el pasaje. Hay alguien a quien le pertenezco. Y tal vez tú que me escuchas, creciste en un hogar en donde no hubo figura paterna. Creciste en un hogar en donde no hubo figura materna, porque tu padre te abandonó, tu madre te abandonó, murieron y creciste solo o con abuelos o simplemente a la pura gracia de Dios. Quiero decirte algo, si tú conoces a Jesús, tú eres propiedad de Dios, eres propiedad de Jesús, no estás a la deriva. Él pelea por ti, Él te guarda, Él te cuida. Lo ha hecho durante toda tu vida. Lo que pasa es que no lo has sabido o no te habías dado cuenta. Pero Él siempre ha estado detrás de bastidores, obrando, bendiciéndote, proveyéndote, dándote oportunidades. Y Él espera que tú las reconozcas. Pablo dice, el Espíritu nos sella, el Padre nos sella a través del Espíritu y son las arras de nuestra herencia. Es decir, venimos a ser propiedad del Padre. No de Satanás, no de las tinieblas, sino que del Señor. Ahora yo te pregunto algo, ¿tú recuerdas la vida que nos daba Satanás cuando no le servíamos al Señor? Sin entrar en detalles. Las veces en que llegaste a casa de milagro, porque si alguien te pregunta, ¿cómo llegó a casa completamente ebrio? Ni tú te acuerdas. Las veces en donde Dios te libró porque andabas en malos negocios, en malos pasos, en esto y en lo demás, y Dios te guardó, y Dios te protegió, y Dios te bendijo, aunque no lo merecías. No lo merecemos ahora, pero aún más peor en aquel entonces. Pablo dice, el Señor nos ha hecho de su propiedad cuando nos selló por medio del Espíritu Santo. Y observa la segunda palabra, la palabra arras. Arras. Cuando en nuestra iglesia oficiamos bodas, que ahora que ya se levantaron muchas sanciones, van a comenzar a surgir nuevos matrimonios. Hay una ceremonia muy linda que nosotros tenemos y oficiamos que se llama la ceremonia de las arras. Y es cuando el esposo le pone en la mano a la novia o el novio a la novia arras, que son una garantía de que la va a tratar bien, la va a cuidar, va a proveer, va a trabajar y que va a tener todo lo necesario. Y luego la esposa le devuelve las arras y le dice que se va a gastar todo lo que le acaban de dar. Dicho de una forma bonita, pues. Risa le da, ¿verdad, hermana? ¿Qué son las arras, Pastor Eric? ¿Qué son las arras? Para el apóstol Pablo, cuando él utilizó las palabras arras, eran la garantía o era el pago inicial que se daba por algo o por alguien, y en donde la persona que daba la garantía le aseguraba a la otra persona que todo lo demás que faltaba por pagar lo iba a terminar de pagar y le iba a cumplir. Dicho de otra manera, cuando Pablo dice el Espíritu Santo son las arras que tenemos, lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo es la garantía que todas las promesas que Jesús dio en su palabra, el Padre las va a cumplir en tiempo y en forma.
No va a quedar nada sin cumplirse, sino que todo lo que el Padre prometió a través de su Hijo lo va a cumplir. Y ahí es donde el Espíritu Santo es la garantía de que vamos a ir al cielo, es la garantía de nuestra salvación y es la garantía del sello que Dios ha puesto en nuestra vida. Escúchame algo, y quiero que medites en esto antes de sacar cualquier conclusión antes de tiempo. Escúchame. Nunca en la Biblia el sello de Dios se ha roto por nada. Jamás. No hay ni un tan solo caso en donde el sello de Dios se haya roto, menos al tiempo final de la historia. Tú sabes que cuando Pablo dice que Dios ha sellado a sus hijos y les ha dado su Espíritu Santo, está implícita la idea que la salvación que nosotros tenemos está garantizada de por vida. Yo he encontrado a personas que me han dicho, la salvación se pierde, la salvación la podemos perder. Muchas personas creen eso. Me gustaría preguntarle a esas personas, ¿qué es lo que entiende cuando Dios dice que ha sellado a esa persona? No me malinterpretes, una persona puede cometer faltas, puede pecar, puede cometer situaciones que no debe, pero si esa persona verdaderamente es hija o hijo de Dios, esa persona va a tener arrepentimiento con el Padre. Y esa persona no va a volver a cometer semejante cosa. Pero si la persona decide vivir en ese estado, esa es una evidencia que nunca conoció la gracia de Dios. Por lo tanto, el sello que el Padre pone en la vida de las personas nunca se quita. De tal manera que cuando tú conoces la gracia del Señor y realmente lo has conocido verdadera y genuinamente, y Él ha puesto su sello en tu vida, aunque te equivoques, aunque te caigas, aunque te tropieces, el Señor te va a perdonar, te va a levantar, te va a restaurar y te va a usar para su honra y para su gloria. Eso es lo que es el sello del Espíritu. Te lo menciono para que Satanás no mine tu mente en donde ya viste. Tú ya no sirves, tú ya no puedes, tú ya no sabes, nadie te va a usar, menos Dios. No le creas a Satanás. El Padre está abierto a perdonar cuando hay verdadero arrepentimiento en el corazón de sus hijos. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo sella y el Espíritu Santo bautiza. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ya se nos salió lo pentecostal a todos, ¿verdad? Si tú me dices, Pastor Eric, ¿cómo es que el Espíritu Santo bautiza? Bueno, vas a tener que venir el próximo domingo para que te lo explique, porque esa es la parte más buena del mensaje. Porque muchas personas identifican el bautismo del Espíritu con la manifestación de hablar en lenguas. Y en el próximo mensaje oro que a la luz de la Biblia podamos descubrir que muchas personas fueron llenas del Espíritu y que no hablaron en lenguas, pero eso no significa que dejaron de ser llenas del Espíritu Santo.